Bueno, definitivamente se hunde la reforma a la educación y uno diría un golpe para el gobierno, pero en realidad el gobierno se salvó. Al final, en esta última etapa, era un poco también lo que estaban esperando por cuenta también de este paro de FECODE. A la luz un poco de lo que está o de lo que pasó ya con la reforma a la educación, también quisiera invitarlos a que hagamos un balance de este congreso que hoy termina. Pues un saldo relativamente positivo para el proyecto político del gobierno. Yo creo que lo más destacable, sin duda, la aprobación de la reforma pensional. Queda en puntos suspensivos por los temas legales que pueden surgir después, pero de momento pues es una victoria importante. La reforma laboral pues pasó el primer debate, va bien encaminada en términos de su aprobación. Parece que el gobierno pues tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso. En cuanto a la reforma a la educación, yo creo que es paradójico, ¿no? Porque no está claro si es una derrota o una victoria del gobierno. Creo que esta confusión es fruto de la descoordinación interna del gobierno, que primero la ministra apoyó el acuerdo con los sectores de la oposición y luego pues se dieron cuenta otros sectores dentro del gobierno que ese acuerdo no gustaba o no estaba en línea con sus intereses. Lo que sí es que le seguimos debiendo a los niños del país. Aquí tenemos una gran crisis educativa que no vemos, que no se ve, porque es que los niños de 7 a 8 años que están en escuelas precarias con pésima formación, pues no hablan, no protestan, no tiran piedras, no bloquean Transmilenio, y pues esa crisis está ahí como escondida y la metemos debajo del tapete. Pero el problema es la educación, que tengamos educación de primera clase para un sector de la sociedad, y a los que les toca acudir a los servicios educativos del Estado, a los niños que les toca eso como si fuera un castigo, pues reciben educación de tercera. Esa situación es insostenible en la sociedad colombiana. Ya que estamos en modo Eurocopa y ahora modo Copa América, uno diría que el balance de la legislatura fue un empate con sabor a victoria para el gobierno. Digamos, Definitivo, yo creería que el gobierno ganó. Se le cayeron algunos proyectos, otros quedaron en trámite, otros hundieron. Entonces yo creo que es como un empate, pero con sabor a victoria, sobre todo por lo que señalamos ayer. El aprendizaje que tiene el gobierno, que yo creo que debe tomar nota. Jorge, hay que abrirse a consensos ¿cómo está y la demás. ministra de Educación también? Que es muy bien valorada por la opinión pública, hay que decirlo, pero al final tiene saldos en rojo. Lo que le pasó con los maestros, la salud de los maestros, lo de la Universidad Nacional. Que tiene que hacer el gobierno internamente, el presidente, y podría ser una de las carteras donde se presente renovación. Ahora, yo creo que de cara a la discusión de la reforma de la educación, el gobierno debería ser más estratégico, y es tratar los temas de la reforma de la Ley 30 del 92, todo lo que tiene que ver con educación superior, y tratar los temas de la educación básica y media por otro lado, porque son dos cosas diferentes. Puede que tengan vasos comunicantes, sobre todo en el tema de financiación, pero yo creo que el gobierno debería abrir esos dos frentes. Pero ya lo que me ha sorprendido, que todo el mundo dice, no, es que esta reforma a la educación iba a crear el derecho a la educación. El derecho a la educación existe, está en el artículo 67 de la Constitución, está en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo que hay que hacer es cómo garantizar ese derecho a la educación, que finalmente pasa por el tema de la calidad, por el tema de la cobertura, de la inequidad entre el sector público, el sector privado, el sector urbano y los sectores rurales. Yo creo que por ahí, por esa vía, el gobierno podría ser más estratégico en el trámite de esa reforma en la próxima legislatura. Les fue bastante bien, en general. Claro, hay carteras que no les fue muy bien y que yo creo que van a ser carteras que ahora temen por su trabajo y que van a entrar muy posiblemente en el remesón ministerial. Hay carteras que son mucho más visibles, como la de educación, por ejemplo, como la de trabajo, Hacienda, pero por ejemplo la cartera de cultura en esta legislatura no logró pasar la ley de música, sobre la que llevan trabajando 2 años, por ejemplo, y este es un golpe fuerte para ese sector, porque además era uno de los compromisos que se habían hecho en campaña. Creo que ese ministro corre riesgo, igual que la ministra de Educación, y que se contrasta con los ministros de Hacienda y de Trabajo, que creo que están más fuertes que nunca y cierran muy bien esta legislatura para empezar la próxima. Juana, quiero seguir con usted para que hagamos una valoración de esas declaraciones que hizo ayer la fiscal Luz Adriana Camargo frente al tema de violencia intrafamiliar y de violencia contra las mujeres. Hay una declaración que tiene que abrirnos a una profunda discusión, y es que dice ella que muchas de las mujeres que son víctimas de violencia no quieren que sus victimarios y sus agresores vayan a la cárcel. ¿Eso es cierto? Terribles esas declaraciones. Primero, tiene que ver y analizar el contexto en el que pasan estas denuncias y por qué las mujeres víctimas de violencias de género y de violencias intrafamiliares no quieren que sus parejas vayan a la cárcel, simplemente porque en muchos de estos casos estas mujeres son también víctimas de violencia económica. Esto quiere decir que no tienen autonomía económica, y si
la pareja, el marido, se va a la cárcel, pues dejan de recibir un sustento y muchas veces, además, cuando tienen niños, pues es mucho más difícil y mucho más compleja la situación. Me parece un desconocimiento muy grande por parte de la Fiscal General de la Nación frente a estos temas, que lo que van a hacer posiblemente es dejar de incentivar a que las mujeres denuncien las violencias, porque insistimos, la violencia no solamente es un ojo morado, una costilla rota, sino hay todo tipo de violencias emocionales, económicas, patrimoniales, que son mucho más difíciles de convencer a las mujeres que vayan y denuncien. Por ejemplo, según Medicina Legal, en las mediciones que se hacen para saber en qué riesgo están las mujeres, la mayoría de mujeres nunca reconocen el riesgo en el que están. Siempre piensan que es un riesgo menor, bajo o moderado, pero nunca son conscientes de que están en un alto riesgo. A menos que hayan sobrevivido a un intento de feminicidio. Sí, que son además muy pocos los casos, eso hay que decirlo. Y en ese sentido las cifras son dramáticas. Ya para este año van registrados 271 feminicidios en Colombia. Eso ya es una cifra que es escandalosa. La percepción de riesgo de parejas que pueden ser incluso agredidas gravemente o asesinadas en Bogotá es de cerca de 600 y para todo el país se habla de 6.000. Yo lo que le diría a la fiscal Camargo es que se asesore de las organizaciones de mujeres que han venido trabajando mucho de este tema, además, que que ella es conocen mujer, bien tiene que representar también el la voz de contexto mujeres, de ¿no? cómo se da el feminicidio, porque por ejemplo un preacuerdo es trasladarle la responsabilidad sobre valorar su propio riesgo a la mujer. Yo creo que eso no se le puede trasladar a la víctima en este caso, eso tiene que hacer la justicia, por lo Además, tanto una mujer que considero... tiene temor, que está intimidada, que tiene, digamos, una presión emocional encima. Fueron declaraciones en el contexto de la Comisión para la Equidad de la Mujer del Congreso desafortunadas y muy problemáticas. Julio. Este es un tema hipercomplejo, pero voy a poner pues unos elementos sobre la mesa, sin tener una respuesta ni mucho menos definitiva. Creo que el problema principal es el silencio, ¿no?, de las mujeres que no denuncian o de los niños que no pueden denunciar a sus agresores. Y eso pues obviamente genera impunidad. Creo que ese es pues uno de los principales problemas. Entiendo que lo que quiere la fiscal es facilitar eso, ¿no?, que las mujeres o los niños, quizá por temor a que metan al señor a la cárcel, pues no lo denuncian, pues que ahora no sientan ese temor. Eso entiendo es la lógica de ella. Ahora, otro elemento es que... Pero ¿el temor es que lo metan a la cárcel o el temor es que tenga una represalia en contra de ellos? Entonces creo que es como, el hecho es como que más bien formalicemos una solución a medias en vez de ayudar integralmente a las mujeres. Estoy intentando plantear lo que creo que la fiscal está poniendo sobre la mesa, porque ese es el principal problema, que no hay denuncias. O sea, el grueso de los casos de violencia intrafamiliar pues no tienen denuncias y pues por ni cárcel ni nada, pues sino impunidad para los agresores. A ver, y lo otro es que no podemos meter a la cárcel 20 años a todos los agresores intrafamiliares de Colombia. Eso es imposible, ¿no? Pues, o sea, no hay capacidad del Estado para hacer una cosa. Entonces, esta creo que es otra de las razones por las que se habla de estos preacuerdos. Dicho eso, pues, ¿qué son agresiones leves? Porque un golpecito pequeñito puede ser la previa de que un tipo mate a su esposa, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué es una agresión leves? Los niños, definitivamente, por razones morales, tienen que estar fuera de este tipo de cosas. O sea, si están agrediendo sistemáticamente a un niño, arruinando la vida de un niño, pues cómo va a haber principio de oportunidad. Y lo otro es que si va a haber, se necesita algún tipo de aval de la víctima para apoyar estos preacuerdos, pues cómo sabe uno si es que no la están pegando en la casa o en otro escenario para que avale los preacuerdos. Entonces es muy, muy complejo. Bueno, es una discusión que apenas se ha abierto y que seguramente pues trataremos de tocar en otras oportunidades aquí en la Mesa Ancha. Pero bueno, hoy aquí en la Mesa Ancha estamos cumpliendo un año, estamos de aniversario, así que yo quiero invitarlos también a ustedes a hacer una muy corta reflexión de lo que ha sido esta experiencia aquí en la Mesa Ancha, 20 segunditos, porque ustedes saben que aquí el tiempo va toda. Y yo quiero arrancar diciendo que este ha sido un proyecto maravilloso que se craneó nuestro director José Manuel Acevedo, en donde queremos esto, una mesa ancha en donde quepan todas las opiniones y en donde todos los colombianos se sientan reflejados. Diferentes posiciones ideológicas, políticas, todo. Bueno, rápidamente. Pues a ver, ha sido una experiencia muy interesante, compleja, gratificante. Todavía no me termino de acostumbrar a la madrugada. El tiempo en televisión, cuando le dicen a uno que es valioso, aquí es que uno lo vive, la posibilidad de equivocarse, la exposición mediática, pero creo que el balance es que ha sido muy positivo. Yo he podido opinar sin restricciones, expresando mis puntos de vista, a veces equivocándome, a veces no, y bueno, generando un espacio de opinión que creo que ha gustado. Pero creo que ha sido un espacio maravilloso, enriquecedor, pero sobre todo espero que la audiencia lo esté disfrutando y que disfrute además los puntos de discusión, los diferentes puntos de vista y que se sienta un poco también representada por nosotros y nosotras.
Pues muy feliz. A mí la Mesa Ancha me cambió la vida, me cambió incluso de ciudad. Entonces, Bienvenido a Bogotá. me hizo abandonar mi hermosa Cali, pero volver a Bogotá, un placer y pues agradecerle a la audiencia y a Noticias RCN por la oportunidad de decir lo que uno piensa. Y más allá de las discusiones detrás de cámaras, aquí lo que hay es un colegaje y una amistad. Y a ustedes, por supuesto, los más importantes, nuestros televidentes, muchísimas gracias.